Hola wannabes de POSIX, bienvenidos a un episodio de viernes, Friday Edition de su siempre gustado podcast, Dos Changos rumbo a la chamba. Conmigo el doctor Leonardo Álvarez Zamora. Hola. Experto en salir mal en mis videos, comicología o lo que llamamos mitología posmoderna. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Leonardo? De todo. De todo, qué profundo. Voy a hablar sobre las eras o edades de los cómics. Las eras o edades de los cómics. Muy bien, ¿y qué es una era? No busqué tanto, ¿sabes? No es que haya investigado exhaustivamente cada palabra. Está bien, estamos hablando de la era de los cómics. Había dos, era y cómics, y no investigó la primera. Una era es un periodo histórico que no tiene una duración fija y que inicia o termina con algún acontecimiento que provoca un gran cambio, ¿no? Por ejemplo, la era en que vivimos en la actualidad. La del apocalipsis. No precisamente. Se supone que la inaugura el nacimiento de Cristo para nosotros, o la expulsión de Mahoma de la Meca para los musulmanes. En fin, eras de los cómics. Sí. ¿Por dónde comenzamos? Por la era de oro. La era de oro, muy bien. Que dura desde los años 30, de 1930, hasta como principios de los años 50. De los años 30 a los 50 del siglo pasado, es decir, del siglo XX. 1930 a 1959, pudiéramos decir, el último de los... Ok, muy bien. ¿Y esa qué características tiene? En esa, de por sí, por esa época fue la Segunda Guerra Mundial. Correcto, la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39. Ajá. Entonces, se usaban, antes de que existieran los superhéroes en los cómics, se hacían cómics así como de aventuras y todo eso. Y en sí el primer cómic que empieza la era de oro es el Action Comic en 1938. Es el primer cómic en el que sale un superhéroe. Ese superhéroe era Superman. Entonces DC comenzó la era de oro. Sí, y los cómics de superhéroes en general. Muy bien. Entonces, antes de eso ya existía el cómic como formato, digamos, ¿no? Es decir, era un medio de entretenimiento. Un medio de entretenimiento impreso, basado en dibujos. Ajá, aventuras. Acomodados en viñetas, con el texto puesto Muy bien, y eran de aventuras antes de eso. O sea que podemos decir que hubo una era previa, donde el cómic no era todavía de superhéroes. Luego de eso, se empezaron a sacar algunos superhéroes, como Batman, el Capitán América, pero eso ya fue cuando empezó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso todavía no existía Marvel, ni DC Comics, ni nada de eso. Ya a finales de los 50 existía algo llamado, el código, era como un código que tenían que usar los superhéroes, los cómics de superhéroes, que tenía que tenerlo en la portada, y eso significaba que era apto para todos los públicos, porque antes de eso los cómics eran muy violentos. Muy bien, una clasificación como la que tenemos en las películas o como las que tenemos en los videojuegos, ¿no? Exactamente. Eso a mí me parece que está bien. Mucha gente asocia el cartoon, es decir, lo que en México llamamos caricatura, o que en otras partes llaman dibujo animado, lo asocia con niños, cuando en realidad hay algunos que no tienen absolutamente nada de infantil, ¿no? Que tienen chistes de doble sentido. O violencia extrema. Yo recuerdo Spawn, una serie... Eso está bueno. ¿Tú ya la viste? Se supone que no es para niños, y vean ustedes. Sí, efectivamente, pero pues lo que regresa es un engendro que viene del Averno, de algo así, a cobrar justicia, ¿no? Además muy noventeras. Bueno, muy bien, y entonces sigamos con... Pues por ejemplo, en la Edad de Oro, Batman no es que tuviera un código moral que tenía que seguir de no matar a los criminales ni nada. Se cepillaba... en la Edad de Oro, Batman era más que un superhéroe que salvaba vidas, era más un psicópata que iba por ahí disfrazado de murciélago matando gente. Lo que los americanos llaman un vigilante, es decir, alguien que toma la justicia por su propia mano, ¿no? Ya después de esto empezaron, por ejemplo, en DC Comics a hacerse otros superhéroes, como el primer Flash, que no usaba un traje como el que nosotros conocemos. Ese era un Flash llamado Jay Garrick, que usaba como un sombrerito con unas alas a los lados, como el que tenía el dios de la velocidad. Apolo, el mensajero de los dioses, ¿no? El que traía las alas. Ajá.
Y entonces empezaban a reunir muchos superhéroes y todo eso, y estaba todo así súper confuso. También, y por ejemplo en los cómics de Marvel, que todavía no existía, en Timely Comics, en eso se empezaron a hacer así como un equipo en la Segunda Guerra Mundial, que era el Capitán América, la Antorcha Humana original y Namor. ¿El Rey Namor? Ajá. Ya después de combatían, me imagino, que a los nazis, eso. a los japoneses, a los nipos, como se les decía durante la Segunda Guerra Mundial. Después de eso pasamos a la Edad de Plata, que esta duró de los años 50 a los 70. En este caso las eras duraban entre unas 2 décadas más o menos. En esta era cuando empezaron a salir más superhéroes y por ejemplo, fue cuando se empezó a hacer el Marvel Comics, y por ejemplo empezaron a salir grupos más humanizados de superhéroes, como eran los X-Men, los Cuatro Fantásticos, y se hicieron superhéroes como Hulk, Thor, Spider-Man y muchos de los que se conocen hoy en día. Estamos hablando de los 60 y 70, dijiste, ¿verdad? No, o sea, empezó ya a finales de los 50 y terminó como hasta los 70. Correcto, o sea, las 2 décadas serían los 60 y los 70, ¿estoy en lo correcto? Por ahí por donde tú naciste. Yo nací en el 69, sí, pero lo interesante es lo que sucedió antes de que yo naciera. Es el movimiento hippie, lo que la gente llama en la actualidad el movimiento hippie, lo que llaman ¿por qué te haces como un zombie cuando hablo del movimiento? Soy libre, carnal, puedo hacer lo que quiera, carnal. Ya me estaba yo asustando, pensé que le había dado algún tipo de ataque de Zika o alguna cosa por el estilo. No, es interesante porque viene el movimiento de los derechos civiles, el movimiento de liberación femenina, se inventa la píldora anticonceptiva, en México se desarrolla la revolución verde, que llaman, y entonces empiezan a humanizar a sus personajes, es decir, a que sean menos ideales, digamos, ¿no? Ajá, son personajes así más, como por ejemplo Spider-Man, que simplemente es un adolescente y que lo muerde una araña radiactiva. Y además algo curioso de la Edad de Plata es que en vez de que tuvieran cosas con magia y todo eso, por ejemplo, ahí es donde salió el Flash con el traje normal, rojito y con las antenitas y todo. Y ahí es donde empezaban a hacer los orígenes de los superhéroes que tenían que ver con ciencia. ¿Con qué? Con ciencia. Ah, con ciencia. Por ejemplo, el Flash, que le cayó del rayo y empezaron a caerle unos químicos y todo eso. Es decir, empiezan y también tiene sentido. Pensemos que todo este movimiento hippie y demás coincide con la primera generación de norteamericanos y de europeos que llegan masivamente a la educación superior, no nada más al high school, sino también a las universidades, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los militares que regresaron estudiaron carreras, inclusive algunos en edades adultas. Entonces a esa gente ya no le podías hacer tragar tan fácilmente un rollo que viniera de la magia, y entonces empiezan a sentir la necesidad de justificarlo científicamente. Interesante también. Entonces, oro y plata, ya tenemos 3 eras, ¿no? Exactamente. Por estos tiempos, un poco antes de que terminara la Edad de Oro, empezaron a hacer, gracias a la regla del código que tenían que tener los cómics, empezaron a hacer a Batman como una caricatura horrible, que peleaba contra alienígenas, que andaba con Robin por ahí, que empezaba a combatir monstruos y otras cosas. Es decir, hubo una época en que Batman salvaba a la Tierra en su conjunto peleando contra aliens. Exactamente. Wow. Ya después de esto, en la Edad de Plata, empezaban a hacer a Batman más oscuro, como es hoy en día, y como era antes, solo que sin matar a las personas. Lo cual también es curioso porque es un millonario que se supone que lucha contra la justicia, pero se toma la ley por su propia mano, una representación abstracta de los grandes corporativos norteamericanos, las conspiraciones, las teorías oscuras y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Interesante. Después, por ejemplo, en esta edad empiezan a crearse así muchos más superhéroes, y empieza a ocurrir algo parecido con lo que pasó en la Edad de Oro. Empezaban a hacerse muchas cosas entre otros superhéroes y todo eso, y había gente que le mandaba cartas a los editores de los cómics y todo, que le decían, oiga, pero esto no tiene sentido, en un cómic dijeron esto, y después en otro cómic lanzaban esto y esto. O sea, los fans empiezan a aportar encontrando inconsistencias en la historia, un poco como hacen ahora con las películas, ¿no? Que te dicen, no, mira, esto se les coló, esto no debió haber aparecido en escena, aquí les faltó continuidad. De hecho, en las películas hay una persona que se llama el continuista,
cuyo trabajo es ver que no haya ese tipo de Sí, cambios. le van contando así, oye, espera, me acabas de decir esta cosa y eso no tiene sentido, porque hace un rato me dijiste otra cosa. Bueno, yo leí en una biografía de Tolkien hace poquito, casi recién que nos cambiamos a la nueva casa, leí una biografía muy interesante de Tolkien y él recibía gran cantidad de cartas de sus fans que hacía correcciones a la Tierra Media y él las estudiaba y veía cuáles podía incorporar y cuáles no. Interesante. Ya después de esto, cuando empezaron a ver que habían muchos hoyos en las tramas de los cómics y todo eso, hicieron una crisis en DC Comics, por ejemplo. Tuvieron, más bien, no la hicieron, no, tuvieron una crisis. Hicieron una crisis en los cómics. ¿Provocaron ellos una crisis? Ajá, pero no es una crisis así como de dinero o algo así, una crisis, por decirlo así, una crisis infinita del tiempo y todo eso. Ah, ya te entiendo, o sea, en la temática de los cómics provocaron una crisis. Ajá, fue para reiniciar los cómics y todo eso. Entonces reinician los cómics y empiezan a cambiarlo. Digamos que hacen una especie de borrón y cuenta nueva para poder rectificar todo lo que habían hecho incorrectamente primero. Exactamente. Ok, ¿y eso en qué época fue? Te ¿Fines digo de los que 70? ¿Inicios de los no, 80? Principios de los 70. O sea, con el inicio de la Edad de Plata. No, o sea, ya cuando iba a terminar la Edad de Plata fue cuando hicieron este borrón y cuenta nueva. A ver, ¿me puedes repetir nuevamente las fechas? La Edad de Oro fue de los 30, que es a los 50. A finales de los 50. Es ya, decir, 59 y 60. Ajá, entonces ya a finales de los 50 empieza la Edad de Plata, que es hasta los 60 y 70. Ajá. Es decir, que terminaría en 1979-80. Por lo tanto, esta crisis ocurre en los inicios de los 80. Ajá. Muy bien. Entonces ahí viene la crisis. ¿Y entonces entramos que en la Edad de Bronce? Ajá, exacto. ¿Viste? Ya estás aprendiendo. Qué cosa, que la civilización europea occidental valore siempre oro, plata y bronce en ese orden. Es una cosa curiosa. Muy bien, entonces, ¿qué pasa en la Era de Bronce? En la Era de Bronce, esta termina desde este punto que dijimos de los 70 hasta los 80. En esta etapa empiezan a hacerse los cómics no solo para gente más, o sea, como niños y todo eso, sino para gente más madura. Empiezan a hacerlo más, por decirlo así, más para todo oscuro. Ajá. Pero eso de alguna manera regresa a lo que tenían en el origen, ¿no? Porque tú dijiste que en el principio, como no había clasificación, mataban y... Sí, pero no tanto, o sea, empezaban a hacerlo, por ejemplo, en los otros cómics se hacían así como aventuras y todo eso. En esos cómics las tramas eran más profundas. Ya. Yo leía uno que se llamaba Los Vengadores, pero creo que no tiene nada que ver con los Vengadores eran más Vengadores de venganza actuales. Sí, eran un montón de superhéroes. Y me acuerdo de un capítulo en un cómic en que habían entrado en una nave extraterrestre y se habían encontrado con que un robot que estaba ahí se había conectado a la computadora principal y había dejado de ser un hombre o una máquina y se había convertido en un dios. Era así una historia muy, sí, muy como dices, muy, pues sí, muy extrema, digamos, ¿no? Los conceptos que manejaban estaban bastante avanzados. Entonces esa fue la Edad de Bronce, que si cuadra, si duró 2 décadas o 1 década esa. 2. Entonces debió haber sido todos los 80 y todos los 90. No, o sea, duró hasta los 80. Ok. Más o menos como a mediados de los 80. Ok. En esto, o sea, además de hacerse los cómics más maduros y todo eso, empezaron a salir personajes como Wolverine, así, personajes más serios, que se llaman antihéroes, que son, por así decirlo, héroes, no, o sea, toman justicia pero de una forma violenta. Héroes como Wolverine, como el Castigador, o sea, Punisher y todo eso. Digamos cuyo código de ética no encaja necesariamente en el de la justicia, ¿no? Más de esos que me molestas te mato. Sí, exactamente, más tipo matón de barrio. Entonces, por ahí, por los 80s y todo eso, empiezan a salir unos cómics más conocidos, como por ejemplo Las Guerras Secretas en Marvel, o la Caída del Murciélago, que es un cómic en el que Bane le rompe la espalda a Batman, y cómics así más. ¿Lo deja que cuadrapléjico o parapléjico? Parapléjico por un tiempo. Ahora pasamos a la última de las eras, la era. Esta no tiene que ver con bronce ni nada. La era moderna, que se empezó desde los finales de la era de bronce hasta las épocas actuales. En esto se empiezan a hacer más famosas otras
otras compañías de cómics que no tenían que ser solo DC y Marvel, empezaban a salir otras de superhéroes, como por ejemplo empezaban a salir más cómics como los de Hellboy y todos esos. ¿Y cómo me dijiste que se llamaba la inglesa que produjo The Watchmen? La de Vertigo Comics. Vertigo Comics. Sí, pero Vertigo Comics es como una, por decirlo así, división de ¿cómo se llama? De DC Comics. ¿Y siempre fue así? ¿No la compraron? ¿No es algo que ya existiera? No la compraron, o sea, la hicieron para sacar este tipo de cómics. Ah, ya. Y gracias por hablar de Watchmen, porque hablando de eso, en esta época empiezan a salir novelas gráficas. Novelas gráficas. Que en eso se incluyen las de Watchmen y todos esos. Interesante, me imagino que los personajes ahí sean todavía más profundos al tener más tiempo para poderlos desarrollar, ¿no? Sí, empiezan a ser los personajes profundos. Qué interesante. Por ejemplo, en la era actual existen los nuevos 52 en DC Comics, que eso hace a los personajes de cómic más, o sea, les da, por decirlo así, un toque fresco, los hace más modernos, hace las historias de los superhéroes más actuales. ¿En qué época, en cuál era de estas, introdujeron el concepto de líneas de tiempo paralelas o universos paralelos? Pues curiosamente, ¿te acuerdas del Jay Garrick, que era otro Flash? Uh-huh. Pues cuando empezó la Edad de Plata, que fue... O sea, cuando empezó la Edad de Plata, y sacaron al nuevo Flash, y había gente igual que le mandaba cartas a los escritores, oiga, es que nosotros nos gustaba el otro Flash y todo eso. Y en uno de los cómics en los que salía Flash, sacaron una historia llamada Flash de dos mundos. En esa historia, de repente Flash corría tan rápido que hacía vibrar las moléculas y por decirlo así creaba un agujero de gusano que podía llegar de una dimensión a otra, y ahí es donde sale el otro Flash y le explica que ¿cómo se llama? Que existen las líneas de tiempo paralelas y todo eso, y otras dimensiones. Es decir, nuevamente toman un conocimiento científico y lo aplican, y eso les da la posibilidad de diversificar completamente los mundos y los personajes que hacen, lo cual amplía completamente el negocio, ¿no? Sí. Qué interesante. Ya terminamos. Qué bueno, porque ustedes no están para verlo ni yo para contárselo, pero estoy dando vueltas al estacionamiento de la universidad para ganar tiempo, porque hoy nuestro viaje fue más corto. Pero creo que el doctor Álvarez Jr. mejoró el día de hoy su presentación muy bien. Ahora sí hiciste tu tarea, eso me da gusto. Y la hice en una tarde. Bueno, pero ya tenemos algo más que ver y que discutir. Aficionados a los cómics, aficionados a los universos paralelos de superhéroes, pónganos sus comentarios en este podcast. Soy José Enrique Álvarez, él es Leonardo Álvarez. Somos dos chambos, ya no rumbo a la chamba, sino haciendo surco en la chamba, en lo que ganábamos tiempo para que terminase nuestro podcast de hoy. Esperamos sus comentarios, gracias. Adiós.